Va Dale. tirando, dale. Ahí Ahí está. empezamos, ahora sí. Bueno, nada, quería presentarlo a Guillermo y agradecerle su presencia y su tiempo por venir a compartir aquí con nosotros su experiencia y sus palabras y todo aquello que quiera compartir. Breve presentación que haré de él y después ya lo largaré. Nosotros nos conocimos, como les contaba recién, en la parte anterior de la clase, esto de la consulta, ¿no? Y que uno medio se ha hecho a los golpes. Y si mal no recuerdo, después me puedes corregir, Guillermo, cuando nos conocimos nosotros fue en un encuentro, en una consulta pública, en una asamblea, en la localidad de Fuerte Alto, ¿no? En Cache Adentro. De hecho, yo a él lo tengo agendado en WhatsApp como Guille Fuerte Alto, algo que le causa un poco de gracia, ¿no? Eh, y bueno, fue ahí donde nos conocimos eh, y a partir de ahí, bueno, empezamos a forjar nuestra amistad y a intercambiar muchísimos pareceres respecto de la vida misma, política, economía y sobre todo de historia, arqueología y pueblos originarios. Así que muchísimas gracias, Guillermo, y te doy la palabra. Y mientras tanto, lo que quería, mientras lo dejo a Guillermo que se presente, lo que les quería dejar es esta pregunta para que vayan pensando qué representa para ustedes la montaña. Es decir, que ustedes mismos piensen en sí mismos y piensen en algo muy sencillo, una palabra, dos, tres palabras sobre lo que representa, sobre qué es para ustedes la montaña. Así, si quieren, la pueden ir dejando en el chat y después la vamos a retomar. Así que sean libres de expresarse de lo más profundo. Bueno, Guille, todo tuyo y muchas gracias nuevamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, Santi, me parece que no fue así como nos conocimos. Fue en Casa Morada, en el sitio sagrado de que era la ex Chicuana, digamos, sería en Puerto La Paya. En realidad yo iba paseando como vaquiano con una amiga y vi que había unos arqueólogos que estaban trabajando en el sitio de nuestros hermanos de La Paya y una de las referentes de la comunidad no me había comunicado, en realidad no nos habíamos puesto en comunicación en esos días, entonces yo me acerqué a preguntar qué estaban haciendo y no me dieron mucha bola y después me presenté que era de la comunidad de Fuerte Alto y ahí nomás ahí, la directora empezó a hablar, nos pasamos los contactos, después nos invitaron a la asamblea y bueno, de ahí que somos grandes amigos y a Santi le debo muchas cosas que bueno, ya vamos a hablar ahora. Muy contento, muy emocionado de estar acá, no solamente por el espacio, sino también de compartir nuevamente con Santi, tantas cosas que hemos compartido. Yo él también después lo conocí cuando recién estaba escuchando que hablan de Molinos. Nosotros con Santi también estuvimos viviendo ahí. Bueno, yo viví 3 años ahí y él abrí las puertas de mi casa mientras él trabajaba en el sitio del Churcal. Fueron hermosas experiencias. Además coincidió de que él estuvo en agosto, en mes de la Madre Tierra, y pudimos participar de varias ceremonias, así que fue como muy intenso el vínculo que forjamos ahí. Bueno, yo soy de Cachi, mi familia paterna viene de ahí. Escuché que hay un coprovinciano por acá, de Molinos, bueno, apellido Guaymás, así que alguno de su familia debo conocer, por cuestión de trabajo estuve 3 años ahí en Molinos. Mi familia paterna viene del Valle Cachaquí, y de ahí vienen las raíces, diaguitas. Por ahí, para arrancar, era esta pregunta que decía Santi, de qué representa para ustedes la montaña, porque de alguna manera lo que voy a querer hacer en este breve tiempo es tratar de alguna manera aproximar lo que nosotros entendemos de lo que es el cerro para nosotros. Ah, bueno, Santi va a estar ahí de secretario, pues tuve un problema con la compu, así que si querés pasar, porfa. Y bueno, eso, ¿qué representa el cerro para nosotros? Notarán que ya no uso la palabra montaña, digamos, en general, en la gente del valle, por más que mida el Nevado de Cachi más de 6.000 metros, en general usamos la palabra cerro, es como que nos sentimos como más refugiados en esa palabra, más cercana. Por ahí en montaña no es el léxico mucho que se utilice, digamos, por lo menos
de la zona donde soy. Siguiente. Bueno, ahí un poquito esto para contarles, digamos, bueno, Santi me ayudó muchísimo a hacer un libro que ya les voy a contar un poco, y uno de los puntos disparador fue justamente Eduardo Galeano, que habla ahí la frase que ustedes tienen por ahí, que dice que hasta que los leones tengan sus propios historiadores, la historia de cacería seguirán glorificando al cazador. Esa frase me movió mucho, quizá algunos si han tenido la posibilidad de leer La Vena Abierta de América Latina, es como un patadón, digamos, a la memoria y o salís agarrando las armas o salís con una reflexión profunda de lo que es América, de lo que son los pueblos originarios y esta idea de subdesarrollo que nos han impuesto y que, bueno, en realidad nos impusieron un sistema de conquista y en el cual gran parte de este relato de descubrimiento y todo eso tiene que ver, bueno, que no han dominado, básicamente. Siguiente. Bueno, es un poquito también esto de historia. Esas fotitos son, bueno, muy importantes para mí. Eso cuando hicimos hace unos 10 años más o menos, cuando tenía la vigencia la ley 26.160, la de relevamiento de las comunidades indígenas, era el reglamento territorial puntualmente de la comunidad de Fuerte Alto, que es la comunidad donde está mi hermano y mi familia. Ese petroglifo de ahí, un cerro del Divisadero, y la foto es con una hermana que actualmente, no, hasta hace poco fue delegada de la comunidad. Eh, Fue muy, por ahí escuchaba recién que hablaban un poco eso de cómo uno naturaliza cosas, y es cierto, a veces uno, tanto que sube un cerro, además, va naturalizando ciertas cosas que después, con el ejercicio de la memoria y sobre todo la memoria colectiva, porque eso también uno empieza a hacer en las asambleas, de nutrirnos de los abuelos más grandes que nos iban contando cómo se vivía antes y la historia por ahí que han quedado en el cerro, digamos, de todo lo que fue el proceso también de la conquista, esto que venían hablando de cómo se trasladó forzosamente a muchos comuneros hacia Salta y que después se volvió a repoblar, pero ya esta vez más como mano de obra, esclavos prácticamente de las grandes haciendas. Recién hablaban también la de Molino y Izamendi, que fue una de las haciendas más grandes que de esta parte. De hecho, Izamendi fue el último gobernador realista de la zona y fue el principal represor y enemigo, digamos, de la idea de la Revolución de Mayo. Bueno, y eso fue muy importante eso, entonces eso después, a raíz de ese relevamiento, presentamos la carpeta, y ahí fue donde también entre toda la comunidad íbamos charlando un poco acerca de nuestra historia. Es muy bueno eso porque a 2 cuadras de la casa de mi hermano, hace unos años atrás, habían encontrado justamente una urna y un cadáver, digamos, o sea, algo tan próximo a eso de algún ancestro que había, porque estaban haciendo al lado de un poste que había de luz al lado de la cancha de fútbol, y todo eso es y será, digamos, parte del territorio y parte de nuestra historia. Así que, siguiente. Bueno, este libro es el que hice hace unos años atrás, me costó muchísimo hacerlo, más o menos 6, 7 años, de mucha investigación, muchas charlas con Santi. Eh, eh, Él me ayudó y como junto con otras personas a armar todo lo que es el corpus documental, estudiarlo, digamos, de los españoles, los libros de historia, las crónicas, apareció un cura de Torreblanca, Lozano, las cartas anuas de los jesuitas, los autos de guerra de los conquistadores. Y bueno, estaba como leyendo, estaba bastante manija en esa época, y por ahí lo que logré armar, digamos, fue, bueno, tengo toda esta información que hago al respecto, entonces decidí armar un libro de poesía épica sobre las guerras calchaquíes. Y entonces le di un principio y un fin, que fue a partir de la avanzada de Calchaquí hasta los traslados forzosos de los hermanos Quilmes hacia Buenos Aires. Y además de ser, digamos, un recurso importante, digamos, para nuestras comunidades, y además de conocer nuestra historia, es también algo bastante novedoso en lo que es la literatura, donde me paro también como poeta, porque no hay nada por el norte, digamos, parecido a esto en poesía épica, digamos.
Entonces yo por ahí hablamos con algunos amigos, lo que siempre quise hacer es como la Ilíada de los Yaguitas, decía más o menos, así como existe la Eneida, la Ilíada en otros pueblos, con sus propios héroes, digamos, sus cantos de guerra, quería armar esto, digamos, de la historia de nuestros ancestros y en primera persona, digamos, sin estigmatizar, sin por ahí dar discursos muy relacionados, digamos, a los conquistadores. Siguiente. Bueno, eso en realidad un poquito esto. Ese libro empezó a caminar por distintos lados y me permitió encontrarme con muchos hermanos de distintas comunidades y provincias que cada uno siguen su proceso con sus luchas actuales y demás. Y tuve muchas anécdotas muy interesantes, digamos, y de hecho yo siendo, digamos, autorreconocido diaguita, me pasó lo que hablamos muchas veces con Santi y otros arqueólogos, de ir a otras provincias donde los hermanos primero me medían para ver quién era yo, y de acuerdo a eso, después un poco se ablandaban un poco, que es una cuestión histórica, ¿no? También esto de desconfiar, digamos, del que viene de afuera, a ver si te ven de espejito de colores, y al final después terminamos a los abrazos, chancho amigo de muchos hermanos que me abrieron las puertas en Catamarca, en Tucumán, para poder entender que estábamos, digamos, en la misma sintonía. Y de lo más importante de todos los recorridos que hice y de todas las presentaciones que hice del libro, fue cuando me abrieron las puertas para las asambleas, puntualmente en la última, que participé de la asamblea de Aguita, que fue en El Tero, que es un sitio en Cachi, que es un centro de interpretación actualmente, que está, digamos, regenteado también por la comunidad de Aguita, es por el pueblo de Aita, y ahí fue muy impactante eso de yo estar, no sé, preguntando, habían hasta de gente, bueno, este es Valle Calchaquí Norte y Sur, era de la provincia de Salta, y gente de Tolombón que levantaba la mano y les leía los poemas de Tolombón, digamos, y se re emocionaban y que les decía que era la capital de la resistencia, que fue muy importante, digamos, de hecho tengo un poema que habla como si fuera la Termópilas, digamos, de Leónidas, esa vieja leyenda griega, digamos, entonces, bueno, muy emocionados con eso, y eso para mí de todas las cosas que uno puede hacer, el sentir y dar fuerza, porque una vez también se siente desganado, desanimado, angustiado, con mucho palo en la rueda por distintas cosas, la vida laboral y lo demás, pero cuando a uno le dan un golpe para levantar el ego, la autoestima, digamos, es increíble cómo se pueden lograr cosas y más cuando es colectivo, ¿no? Siguiente. Bueno, eso era un poquito para leer algunas cuestiones. Hay un amigo poeta que dice que la poesía aburre, muchas veces cuando se lee mucho, hasta nosotros mismos nos aburrimos entre poetas. Así que en realidad había elegido más bien algunas frases de las crónicas, que puede ser un poco más divertido quizás. Bueno, esos son distintos sitios que fui recorriendo. La foto del libro es justamente de Santi, que la hizo sacando fotos en el fuerte de Azampay, que es muy importante, donde lo terminan agarrando y apresando a Chalemín, donde posteriormente lo matan y lo descuartizan. Es muy fuerte también por ahí la historia de relación de Chalemín. Chalemín fue uno de los grandes guerreros que tuvimos y por ahí no se sabe mucho que él, digamos, en la época de la tiranía, cuando era chico, le cortaron un pedazo de pierna y sin embargo fue uno de los máximos guerreros que tuvimos. O sea, le faltó un pedazo de pierna y sin embargo manejaba, andaba a caballo, peleaba a la par de cualquiera de sus hermanos y nuestros ancestros. Después también hay fotos ahí de Quilmes, el sitio de Las Pailas. Y lo que está ahí de usted en territorio de Aguita es un mural que hicimos con un muralista Hualpac, que lo hicimos en el sitio de Las Pailas, donde actualmente hacemos el carnaval. Está ahí una biblioteca popular ahí. Es impactante, pero a la vez, bueno, marca como también esto de todo lo que pasó el pueblo de Aguita, bueno, de resignificarlo, digamos, en esa frase que uno, señor visitador, señor montañista, quien vaya, que sepa con todo lo que eso significa, ¿no? El cuidado y el respeto, digamos, a la montaña, al cerro, atravesando un sitio sagrado. Y después, bueno, está la otra fotito del Xincal. Y ahí lo que quería leer era justamente de un gobernador Albornoz, que era de la Segunda Guerra Calchaquí, estamos hablando de 1625 en adelante, que decía lo siguiente: hay un valle que se llama de Calchaquí, cuyos indios han estado siempre en su libertad, y pocos sujetos, porque aunque tienen por vecinos algunas ciudades de esta provincia, no son más que
No se han atrevido ni se atreven a entrar al castigo, por requerirse para ello mucha prevención de gente y armas, por ser indios belicosos, que se hacen fuertes luego en las sierras, en donde pelean y se defienden a mucha ventaja suya. Esta es la idea, digamos, de lo que decía del refugio del cerro para nosotros, digamos. Siguiente. Esto es lo que venían hablando ustedes hace un rato de Tacuil. De hecho, esta foto se la robé a Santi, muy buena foto desde el fuerte. Juan Carlos Dávalo es un escritor salteño bastante conocido y él en uno de sus cuentos dice: es evidente que 1000 hombres armados de hondas y flechas parapetados allá arriba derrotarían en esas Termópilas a 10.000 invasores. Siguiente. Bueno, esto quizá lo conocen, es bastante conocido, la ventanita ahí en Fuerte Quemado, lo que sería territorio Yocabil y Acalianes. Eh, bueno, esos morteros también me llamaron mucho la atención y eso me desburraron también amigos arqueólogos que en realidad no eran morteros de cocina en un sitio sagrado, sino más bien que lo llenaban de agua para proyectarse las estrellas. Y bueno, esto también es una frase muy fuerte en relación, digamos, a lo que fue la conquista. Torreblanca dice en una parte cuando los van persiguiendo los acalianes en esa zona y dice: y los indios en aquellas asperezas se hallaron tan acosados y perseguidos que, desesperados, algunos de ellos estrellaron las criaturas por las peñas. Por desgracia, esta práctica se lo ve en varios capítulos de las crónicas, digamos, de llegar al extremo de, bueno, de que nuestros hijos no sean, digamos, esclavos y llegar a ese extremo de terminar arrojándolo y matando a sus propios hijos. Siguiente. En Quebrada la Flecha, además que es un hermoso lugar, esto es que está entre la ruta 40 por el norte, o sea, sería yendo Cachi, Cafayate. Y vos, Santi, también lo habías hecho esto, ¿no? Bien. Sí. Acá pasó un hecho muy importante, que tiene que ver con que termina asesinando a un encomendero y que estos son los motivos reales por los cuales se termina desencadenando la Segunda Guerra Calchaquí. Conta por las declaraciones de la hija del dicho Juan Ortiz de Urbina que la causa de la muerte de su padre y de sus tíos fue por haber descubierto unas minas, que es tierra de mucho oro y noticias de ellas, que los dichos indios quieren tener ocultas, huyendo de su trabajo por saber y haber visto el que pasan en el Cerro de Potosí y en las minas de las Chichas. Albornoz también lo decía. Acá son dos cosas importantes. Bueno, después hay como varias hipótesis. Se cree que la mina probablemente por eso la lumbrera. Hay como varias cuestiones ahí de hipótesis en relación. Tan oculta que hasta el día de hoy no sabemos cuál es de todas. Bueno, pero es impresionante cómo se tenía, cómo se conocía en esa época ya el impacto que podía desarrollar, digamos, ser mano de obra, digamos, para los españoles con el propósito, digamos, de la explotación minera. Ya se conocía mucho lo que venía pasando en el Cerro de Potosí. Siguiente. Bueno. Un poco para ver el pasado y presente. Recién hablamos un poco de lo que es un poco la historia de las guerras calchaquíes. Esa imagen es el monumento a Calchaqui, que está en Cachi, saliendo por la 40. Este es nuestro símbolo de Aguitel del medio. Existen distintas simbologías, por ahí a veces está como la confusión de que la huipala es la bandera de los pueblos originarios. En realidad me parece que es un equívoco, no sé de dónde habrá salido, pero cada pueblo tiene obviamente su símbolo, su simbología. Y al lado derecho está Ambrosio Casimiro, que es un hermano en la actualidad, que murió con 29 años, enfermo. Fue una época muy complicada, 2009-2010, donde hubo muchos desalojos, muchos conflictos territoriales, digamos, en general, digamos, no solamente en la parte de Aguita, sino lo que podíamos ver, digamos, con otros pueblos también estaba como bastante agudizado el conflicto. Y Ambrosio Casimiro fue nuestro líder actual que terminó muriendo, dejándolo todo por la defensa del territorio. Y bueno, un poco esto, volviendo a Galeano, que era la frase que había utilizado al principio, hay una frase que también me conmovió mucho, digamos, para el tema del libro, que decía: la guerra seguirá mientras siga el maíz brotando en rincones secretos de las montañas.
Esto es así, digamos, el proceso organizativo sigue, siempre hay conflictos y lo importante es, bueno, seguir en ese hilo conductor. Por ahí un poco en esto de que quería hablar de lo que es el presente también, ¿no? Eh, sí, no sé si querés, Santi, que si escribieron algunas cosas, porque por ahí quería hablar, intercambiarlo por ahí con los que fueron escribiendo en el chat. Claro que sí. Te voy, si quieres, leyendo algunos de los Sí, conceptos que fueron tirando, ¿te parece? sí, sí, sí. Por ejemplo, la montaña me inspira elevación, mirada por encima de solidez, superación de obstáculos, llegar alto, manifestación vertical de la energía interior del planeta, paisaje mineral y misticismo. eh, la montaña es un lugar que guarda un misterio ancestral, me genera mucho respeto desde lo simbólico y desde la naturaleza misma. La montaña es desafío y es aprendizaje. ¿Qué son los cerros? La naturaleza en su estado más puro y la montaña es el lugar de los ancestros, la raíz, representan la libertad, la paz, los apus que están vivos, con los que se puede hablar cuando estás ahí. Bien, está bueno, está bueno. ¿Cómo sería todo eso en chino, Santi? Dame un ratito, yo traduzco. Bueno, está bueno porque más o menos estamos hablando en la misma sintonía un poco, por eso quería hacer la pausa acá. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Un poco esto, que es el cerro para nosotros también, o sea, y bueno, salieron algunas cuestiones también de esto de lo sagrado. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de cerro, en realidad también tenemos que hablar de la vida en el cerro. Y ahí, bueno, este es el mural que yo les decía que está en Las Pailas. Esa casita que está ahí, que se lo hizo a propósito en esa zona, porque hace varios años atrás, en el 2014, hubo un conflicto tremendo donde hubo un desalojo policial, hubo un titular registral de una parte, digamos, del territorio, que agarró y decidió alambrar y poner una puerta literalmente en el camino que está ahí, que podemos ver que es un camino comunitario. Y bueno, y ahí fue un conflicto que se armó ya hace varios años. Y bueno, después de que se dieron medidas de no innovar, todo igual el portón quedó ahí, pero obviamente está abierto. Ese lugar se llama Resistencia Calchaquí, se utiliza para muchas cosas, para las asambleas, la ceremonia de la Pacha, hay una biblioteca comunitaria y también es ahí el carnaval. El carnaval le digo que está bastante bueno, le digo, estuve este año yo en Maimará, nada que envidiarle a la quebrada de Humahuaca, también con el sentido ancestral. Hay un lugar donde también se sigue respetando a los abuelos, porque hoy en día también hay bandas, se hacen distintas cosas, pero en la parte de la que es, digamos, todo lo tradicional, no se toca eso, digamos, y uno puede ir a la ronda de los copleros, te convidan chicha, y bueno, y hay gente que solamente coplea una vez al año. Y después lo que es muy importante de esa foto es también en esa misma escuela que está ahí cerquita del mural, se hicieron trabajo de las hierbas medicinales del lugar, que eso también es el cerro. Dentro del cerro, además de ser sagrado, además de ser refugio, el cerro también es curativo. Y ahí se encuentran muchas hierbas medicinales que se siguen usando hasta la actualidad. Y después más arriba tenemos lo que es la radio, la FM Ambrosio Casimiro, en homenaje a nuestro hermano que murió. Es una FM donde se hacen distintos programas también culturales, de identidad, y también, por supuesto, tiene una programación también propia, y que también tiene la particularidad de que dentro de la radio tiene un virque, que se hizo un rescate también porque estaban trabajando unas máquinas cerca del lugar y bueno, se encontraron un bir, que si era vasija, fue toda una discusión, y también fue una discusión para dentro de las comunidades de Aguita, qué se hacía con eso, porque había gente que lo quería enterrar, que eso hay que enterrarlo, después otro, que al final se terminó, digamos, discutiendo de que lo mejor que podíamos hacer era hacer un rescate,
pensamos nosotros de nuestra óptica que así como el museo tiene la exhibición de piezas nuestras, digamos, como de otras culturas también, ¿por qué nosotros no podíamos hacerlo? No estábamos exhibiendo ningún resto óseo, ningún cuerpo de ningún antepasado, era un birque que le queríamos dar toda la identidad. Y fue muy bueno cuando fue la ceremonia que hicimos de apertura de eso en la radio. Fue muy emocionante, se hicieron distintos tipos de actos, digamos, en homenaje a la Madre Tierra, digamos, de agradecimiento. Y lo mejor de todo eran los mismos comuneros que venían de distintos lados, se hacían selfie con el birque, digamos, realmente muy apropiado. Y bueno, era discutido si este birque era para cocinar o para almacenar chicha. Y bueno, se armaba que tenía un poquito de hollín, entonces era para cocinar y se armaron unos debates interesantes ahí, así que eso justamente es lo que mantiene viva la cultura y al final, bueno, el tiempo nos dio la razón que estaba bueno hacer este tipo de práctica. Siguiente. Bien, antes de eso, bueno, lo que me quedaría pendiente, digamos, de lo que veníamos hablando es todas las vetas, ¿sí?, que representa el cerro para nosotros, es la vida misma, digamos, es la producción, el turismo con identidad que se sigue haciendo. Ustedes entiendo que, digamos, son aficionados al montañismo, les gusta, digamos, realmente te tiene que gustar mucho para subir cerros. Y hay muchos circuitos que se hacen con hermanos nuestros de las comunidades y se decidió armar un circuito de turismo con identidad también como una forma de preservación. Fue una discusión muy fuerte hace años atrás en relación si el turismo era sustentable, si existe, si no era un oxímoron, digamos, existe el turismo sustentable realmente. Y es medio complicado porque a la larga uno viendo en la historia de la humanidad hoy en día, cómo se manejan turísticamente lugares arqueológicos grandes como Machu Picchu, Chichen Itzá, demás, es muchísima gente que lo entra y tarde o temprano eso no es sustentable. Entonces, la estrategia que en ese momento se ocurrió, porque hay cosas que uno no puede, no tiene la fuerza para poder oponerse, ni la legitimidad ni el consenso. No podemos volver el tiempo atrás, lo que pasó ya pasó. Entonces lo que queda es ser inteligente, entender esas relaciones de fuerza y poder tener estrategias que nos permitan acumular fuerza y que nos permitan seguir creciendo en el territorio, produciendo y bueno, teniendo la cultura propia. Entonces ahí decidimos que la mejor forma, digamos, es hacer un turismo con identidad donde se pueda preservar de la mejor forma. Por eso es también eso de transmitir, a veces hay gente como que no les gusta, digamos, el tema de que tengan que ir con un guía a la comunidad, que dicen que el cerro de todos. Hay muchas cuestiones válidas, que es perfecto, digamos, nosotros no somos dueños, nadie es dueño, en todo caso la madre tierra es dueña de todo, pero el tema es que después de haber leído todo esto que estuve leyendo, digamos, de las crónicas y todo lo que pasó, hay como elementos más que consistentes de que el ser humano puede ser muy despiadado y puede ser muy destructivo, así que es la mejor forma, digamos, para seguir cuidando, que al final es nuestro patrimonio y somos nosotros los que vivimos en esos cerros. Y bueno, un poco esta diapo que había puesto ahí de vida y muerte, esa es mi casa, ese mural de este también artista, Walpac. Este, Cuando murió mi papá hace 2 años, le hice un poema que ya se los voy a compartir y le convidé por ahí la propuesta a Walpac para ver si en base al poema que había hecho, poder hacer un mural en mi casa. Y bueno, salió eso. Este, una persona que puede ser hombre o mujer, rodeado de, digamos, el colibrí que siempre representa a nuestros ancestros, el cóndor, por supuesto los cerros, los apus que están alrededor. Y bueno, un poco para esto el tema de la vida y la muerte que es tan común, digamos, o está tan naturalizado por ahí en el mundo andino, en realidad, y eso compartimos prácticas o creencias, digamos, con otros pueblos, ¿no? Si uno está con Atacama, Coya o demás, o Mahuaca, son medio parecidos algunas cosas. Y por ahí esto, lo que me venía dando vuelta cuando muere mi papá, digamos, esto del ciclo vital andino. Eh, la muerte para nosotros nunca es el final del ser, es más bien, digamos, la continuidad dentro de justamente una totalidad existencial
y universal. Y de ahí viene el nombre del libro, digamos, después de la muerte. Justamente después de eso, de que ocurre la muerte, la vida retorna a su principio. Y ese espíritu va emprendiendo el gran viaje hacia el cosmos para poder volver de nuevo justamente hacia este territorio y estos cerros donde sigan habitando los descendientes. Y ahí como una fotito que puse, es un enterratorio, digamos, que está en el sitio altero, y el de abajo es el enterratorio de mi papá, o sea, cambian por ahí la consistencia, digamos, de los materiales, pero el efecto es el mismo. Todos nacimos, morimos y vivimos en el mismo territorio, y esto lo van a hacer nuestros hijos. Eh, Así que eso, creo que quedaba una más, Santi, o... Ah, bien, y bueno, le voy a compartir el poema, es cortito. Entierro de Cachi. Cuando murió mi padre, miles de cardones asistieron a su entierro. El sol picó como enjambre de abejas insurrectas, majestuosos cóndores, la Vía Láctea, sobrevolaron sobre su cuerpo, y la tierra, mama pacha, sacudió la coca sobre su féretro estrepitosamente. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Quise ser lo más breve posible, por ahí si surgen preguntas, no sé cómo viene el tiempo, para conversar algunas cosas al respecto. Y bueno, gracias Ricardo, gracias Santi, por este espacio. Bueno, muchísimas gracias a vos, Guillermo, por compartir tu, tu visión, tu experiencia, tus sentimientos, tus palabras. La verdad que me encantó escucharte, escuchar, o sea, yo estuve hablando, cotorreando 2 horas y me encantó escuchar la voz viniendo de los valles, me parece que estuvo buenísimo. Así que, nada, gracias. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para Guillermo, yo tengo algunas cosas, pero primero, no sé si alguien tiene ganas de sumar algo. Alicia, ¿quieres decir algo? Sí, buenas noches. Yo soy Alicia, docente jubilada, y siempre me curiosidad por las raíces, por nuestras raíces. Eh, He recorrido mucho del país, pero lamentablemente de los diaguitas me tomé el tiempo como para escucharlos detenidamente porque nunca se supo, educativamente no se habla de los diaguitas, que tenían una cultura superior y nada más. Y no nos habían formado y es como cuando vemos las raíces de nuestro país, sabemos más de la conquista que de nuestra tierra, nuestros hombres. Y bueno, y como soy una curiosa consuetudinaria, porque toda la vida he curioseado, esto que me han aportado ustedes me ha sido altamente agradable. eh, Me llama a seguir leyendo, a seguir viendo. Ya no tengo edad, chicos, para subir un cerro. Este mes cumplo 82 años. De modo que con estos conocimientos que tengo y que puedo llegar a aumentar, les agradezco profundamente. Ustedes son jóvenes y además de estudiar e investigar, por favor, háganselo saber a los niños en las escuelas y no dentro de la República, sino vengan acá a Buenos Aires, hagan conocer cuáles son nuestras raíces. Que un paseo por Cachi no sea nada más que ir, comer y nada más. Cuando yo estuve frente a los Quilmes, ya no estaba en edad de poder subir o de poder ascender. Ojalá lo hubiera sabido cuando era más chica. Se los agradezco profundamente, profundamente, y que tengan una muy buena vida. Buenas noches. Bueno, qué lindas palabras, Alicia, muchísimas gracias. Me parece muy lindo lo que dijiste y particularmente dos cosas importantes de esto de hacer conocer, ¿no? De hacer circular lo que uno leyó, lo que uno sabe. Creo que lo que hace Guillermo a su manera, que es eso que tanto leyó, Maravilloso. eso que tanto vivió, ponerlo en verso
tiene más llegada que lo que puede hacer un científico que estudió 100 miles de años en detalle y escribe un paper que no lo lee nadie. Me parece que por eso a mí me gusta lo que hace Guillermo. Sí, te felicito, Guillermo, por lo tuyo. Realmente es loable lo tuyo. Yo de curiosa filmé algunas cosas, estuve por algunos cerros, pero en el sur. No estuve en esa zona cuando podía subir cerros. Pero sigan, chicos, y háganse conocer. Los felicito a todos. Muchas gracias, Alicia. No, al contrario, Guillermo, al contrario, muy loable lo tuyo, admirable. Ahí te preguntan, Guillo, en el chat, dicen, muy linda la poesía y todo lo que se ha expuesto. Muchas gracias por esta instancia, ha sido muy enriquecedor. Y después te preguntan, felicitaciones, importantísimo. Eh, ya averigüé dónde conseguir en cada poemas de resistencia, dice Marcelo. Supongo que eso también te puede ser interesante que lo cuentes. Si alguien quiere acceder a tus poemas, a tus libros, ¿cómo puede hacer? Yo igual después te puedo pasar el PDF, que esto, digamos, siempre mi lógica fue, digamos, el famoso copyleft, digamos, que se puede reproducir siempre y cuando citando la fuente. Y en Cava entiendo que vos, Santi, eras el último que tenía mi libro. Después no sé si habrá, este, creo haber dejado en alguna feria, me parece, puede ser, pero igual yo les voy a dejar después, les voy a pasar a ustedes el PDF para que lo puedan acceder también. Gracias. ¿Alguna otra consulta que quiera hacer? ¿Los comentarios? ¿Preguntas sobre lo que se les ocurra? Ahí también te agradecen, dicen muy generoso de tu parte, te agradecen en el chat. Yo mientras tanto te hago un comentario y una consulta. A mí, digamos, volviendo a cómo nos conocimos nosotros y a la discusión que traíamos al final de la clase, esto de cómo hacer arqueología y cómo dialogar con las comunidades. Yo me acuerdo de que cuando nos encontramos en Molinos, ya nos conocíamos, pero cuando nos encontramos en Molinos, que tuvimos tiempo para charlar y pensar, ¿no? Y ahí el Guille me medía un poquito, todavía no nos conocíamos tanto, entonces me pinchaba un poquito. Y me acuerdo que me dice, no, porque ustedes los arqueólogos, cuando vienen acá a trabajar, le dicen campaña. Campaña era lo que hacía Mercado y Villacorta cuando venían a conquistar este territorio. Entonces ustedes son parte de este mismo proceso. Y yo decía, wow, qué loco, esto es real, me quedé regulando. Eh, es al día de hoy que evito, ¿no? La palabra. Por más que después, bueno, uno le pone a lo que hace, al trabajo que hace, le pone un término y después le pone el contenido que le ponga, pero terminológicamente trato de evitar de ir por el costado. Trabajo de campo, expedición, pero tratar de evitar campaña, ¿no? Lo que nunca quedamos es tratar de buscar otro concepto por ahí, porque hablamos eso de campaña, es cierto, todos los ingresos de los españoles le han llamado la campaña, la primera, digamos, campaña o campeada. Entiendo que también las campeadas le llamaban la de Jerónimo Luis de Cabrera en la segunda y campaña, digamos, cuando empieza Castañeda en la primera, digamos, pero sí, a veces, pero eso ya más que la cuestión, digamos, de eso porque trabajo con las palabras, ¿no? Y a veces no todas las palabras se pueden resignificar, sobre todo porque a veces son palabras muy pesadas, entonces generan muchas subjetividades, entonces a veces es bueno también cambiarla, ¿no? El lenguaje es muy dinámico. Es bueno animarse también a cambiar el lenguaje. De hecho, con las palabras podemos hacer muchos actos de amor y podemos destruir una persona, digamos. Bueno, eso. Tal cual, tal cual. Y hablando de tus Sí, es muy palabras, loco, la Guille. Es muy loco bien, eso que vos nombras y ahí alguna vez ahí en Cache, al frente del hospital, en la casa de tu familia nos encontramos
Y a mí Hola, me ¿cómo estás? parecía muy, muy interesante el juego, ¿no? La posibilidad de construcción y de creación de la palabra, ¿no? Y eso también, ¿no? Cómo sin querer, de alguna manera, podemos seguir reproduciendo un montón de lógicas de la colonialidad, ¿no? Incluso en el mundo de la montaña, a mí no me gusta y decir que vas a atacar el cerro. O sea, ¿cómo así? Mm, Es como ya además creerse de más, ¿no? Entonces en algún momento y siempre teniendo la posibilidad de ser demasiado hippie, en algunas cordadas decimos abrazar el cerro, ¿no? Entonces mm, el día de abrazo mm. del cerro, no de ataque tanto, ¿no? Pero sí, o sea, de alguna manera esa posibilidad de resignificar nuestra misma forma de hablar, ¿no? Es como súper importante en la posibilidad de presentarnos de otra forma al conocimiento, ¿no? Así es. Ricardo. Me anoto ahí. Hola Guillermo, un gusto. Muchísimas gracias por Hola. estar compartiendo esta instancia con vos. No hablé mucho, porque estaba ahí justo con mi bebé. Ahora estamos relevando, así que puedo prender el micrófono. Ahí de lo que dijo David, yo me venía eso a la cabeza. Es una cosa que desde bastante chico, yo he sido bastante viajero, y siempre me hacía ruido cuando por ahí te encontrás, Santi, te habrá pasado por ahí algún mochilero y te decía, sí, no, hice cachi, hice no sé qué, hice el lanín, y vos decís, estaba hecho, no sé si se hizo, pero claramente vos no lo hiciste. Y me hacía acordar esto, David, porque todo la jerga del montañismo está muy cargado de lógica militar. Expedición también es una palabra que viene del latín, del romano, que es prepararse para ir a la guerra. Y campaña, bueno, ya lo dijo Guille, y David, no sé si vos dijiste el ataque del cerro, ¿no? Pero también se usa el asalto. O sea, está muy como eso, como una conquista, y hay algo eh, muy occidental, digo, yo vengo de familia de inmigrantes vascos, o sea, no, pero digamos, hay algo muy occidental que es bastante pesado eso, de cómo se genera el vínculo con la montaña, con el montañismo, como práctica deportiva misma, digo, ¿no? Entonces hay algo ahí que es bastante violento de cómo se lo concibe, ¿no? Como de pararse en la... No me quiero ir de posmoderno, como decís vos, Santi, ni nada. Yo la parte que doy Guille es meteorología, como los mapas, la parte más matemática, si se quiere. Pero hay algo ahí como que a mí me hace bastante ruido y me suena como un poco soberbio. Y si bien soy profundamente ateo, viste, como que uno a veces se cuida de decir, no sé, como uno es respetuoso con las cosas, y cuando estás ante semejantes bestias, y además sabés como lo complejo que es y todo, como que uno es muy respetuoso. Y esta cuestión de cómo se vive y se experimenta como por ejemplo, llegar a una cima o una cumbre, ¿no? Y yo creo que estas palabras que David vos bien lo decías, ¿no? La idea de asalto, de ataque, de conquista de la cumbre, y a su vez el estar en la cumbre como en un acto de, no sé, como quien doblega un león y le pone el pie encima, ¿me explico? Me parece como denso. Y ahí cuando decías, Guille, esto de campaña, expedición, no sé qué otra palabra, ahora se me van, hay algo ahí también de cómo se da esa vinculación en el montañismo más, no sé llamarlo europeo, más moderno, más capitalista, occidental, no sé, que es también muy extractivista, en un sentido profundo, lo digo, muy superficial, muy de los tiempos urbanos, de que entonces el objetivo es ir y pararse en la cumbre y parece que en el medio nada, se pierde la posibilidad, quienes somos de la ciudad, como pocas cosas son más lindas que estar, como por lo menos un rato, ¿no? El rato que uno tiene, poder estar y acampar en la montaña y mirar y tener como otro tiempo, ¿no? Y a veces vos ves algunas expediciones más modernas que es, bueno, como con los tiempos impuestos por ahí de otro tipo de vida, muy rápido, ¿no? Y bueno, esto. Nada, me venía un poco esa reflexión. Después quería preguntarte, Guille, específicamente algo que, pues yo no sé si escuchaste que estoy como medio como obnubilado, como medio encandilado con Luracatao, toda esta zona, o estoy como Mm. medio enamorado en este momento. Eh, y me genera como mucha intriga, como mucha curiosidad, desde mi ignorancia, el tema de como cierto roce de las lenguas del cacán y del kunza, como un lugar ahí como de flujo de culturas, ¿no? Como desde los salares hacia Atacama y nada, y te quería preguntar esto porque
según he leído, entiendo como que el cacán está en cierta recuperación, como que entiendo que ya es más que vocablos sueltos que se van como restaurando, sino como que se está haciendo, entiendo, como un esfuerzo por tratar de reconstituir la lengua, como que ya es, no sé, hay como un corpus bastante grande, no sé si eso... Y de hecho, Santi, cuando me comentó que venías, dije, pensé que capaz que había algo de esa lengua en recuperación y eso. Preguntarte eso, no sé, cómo se lo vive, si es parte como de ese trabajo que hacen. Bien, lamentablemente esto está siendo grabado, pero voy a tener que ser, digamos, honesto. No, no, lamentablemente es muy difícil recuperar un lenguaje cuando la estructura, digamos, de lo que pasó fue muy grave, digamos. Esto tiene que ver un poco también desde los traslados forzosos, digamos, de cómo se destruye la organización, digamos, después de 1666, que eso empieza de 1659. La mayoría de los lugares en el norte tienen los nombres de Aguita porque han sido trasladados, como explicaba, como carne de cañón, digamos, fuerza de trabajo. De hecho, por ejemplo, Chuchagasta estaba cerca de Cafayate, lo trasladan para Tucumán. Chicuana, que conocen Chicuana de Salta, es Chicuana nuestra, en realidad de Cachi, que bajan para ahí, bueno, etcétera. El primer proceso fue eso, digamos, el desmantelamiento de la organización de Aguita. El segundo proceso, y eso también hay un trabajo muy bueno, yo sí leo los trabajos, Santi, de ustedes, hay uno del mestizaje del Orandi que habla justamente del entrevero de las distintas comunidades dentro del sistema de encomienda, en el cual se hace difícil, digamos, sobre todo porque empiezan a imponer, digamos, el quechua en el norte, también es una realidad. Y el tercer punto, digamos, donde salen una cédula real puntualmente es que se prohíbe el cacán. Y de hecho hay un dato de lo último fluido que es 1713 de una señora en Catamarca, después otros datos más. Y si le tiro a la parte más mística, ya que estamos en confianza, digamos, yo escuché en todo esto la caminata que he hecho, digamos, por el territorio. Se cree que había una señora en Colalao que era una especie de vidente que supuestamente estaba en un proceso de recuperación de algunas cosas, digamos, pero lo real, lo que hoy queda son fonemas, digamos, nombres topográficos y un lenguaje no se lo puede recuperar así, digamos, hablando sintácticamente, ¿no? Lamentablemente es difícil. Uno, por supuesto, hay un montón de palabras que la usa y también junto con palabras quechuas que también se van usando, pero la veo difícil, la verdad. Mm, Hablaban de esto de que había un cura Barzana que había escrito y que lo tenían y que cuando se incendian las misiones en el Valle Cachaquí no estaban. Así que si no hay una estructura gramatical es difícil que se pueda eh, volver a hablarlo, lamentablemente. Y también esto que decías, Guille, de la mano esto que decías, de cómo en algún punto, por la conquista incaica y la presencia importante del Inca, cómo se ha impuesto el quechua como tal vez lengua originaria, homogeneizadora de todos los pueblos originarios del Noa, ¿no? Y de la mano de lo que decías antes del símbolo de Aguita, como la huipala, de manera también de origen incaico, ¿no? Se asocia como con lo original y termina englobando a todo englobando un montón de heterogeneidades, ¿no? Adentro. Eh, Incluso la Declaración de la Independencia de 1816 está escrita en quechua. O sea, está en español y en quechua, en español en aymara y en español y guaraní, tengo entendido. ¿No? Como, este es el idioma original, ¿no? Englobando todas la variabilidad dentro de eso. Y ya que estamos, te quería, esto fuera de guión, ¿no? Te quería pedir, si, no sé, recuerdo que quizás en tu primer libro, en tus primeros libros, tenés poemas relacionados con, no solo con la resistencia, eh, que eso ya lo desarrollas más en tu libro de poemas de resistencia, pero algo con la identidad, eh, con el valle.
te quería preguntar, sin compromiso, si tenías ganas de compartirnos algún poema que tengas ganas de leer al respecto. Dale. Va. Más o menos hablando de esto que veníamos hablando de la vida y la muerte, hay un poema que me lo incluyeron en dos antologías, una la del Valle Calchaquí, que la hace el Teuco Castilla. Para los que les gusta la poesía, el Teuco, bueno, el hijo de Manuel Castilla, uno de los mejores, los dos son grandes poetas salteños. Y después también lo incluyeron en poesía social, hicieron hace poco una antología, digamos, social con poemas de distintos poetas, en relación, digamos, a tratar de armar, digamos, algo que le sirva a Salta y al mundo, digamos, de hablar sobre la temática social en Salta. Y yo les voy a leer a ver que lo encuentre. Bueno, venían hablando hace poco de la Cuesta del Obispo, y recién hablé un poco lo de la vida y la muerte, de que todos de alguna manera volvemos al territorio cuando morimos y seguimos habitándolo, habitamos los cerros. Y este poema lo hice para el camino de Cachi. Recta sagrada. Quiero volver a esa tierra ballista donde solo se llega atravesando los cielos, hundirme en las montañas insondables de los laureles y envolverme en la perseverancia de lo verde. Quiero adentrarme en ríos, quebradas, cementerios, vadear la cuesta del obispo para llegar a la entraña del camino, allá donde se levanta un cardón por cada hermano asesinado. Pegón. Buenísimo. ¿Algún otro comentario o consulta? ¿O pedido? Bueno, quizás, no sé, a mí, yo estoy entusiasmado, me gustaría quizás, si querés, como para ir cerrando, despedirte con algún otro poema que a vos te guste o que te parezca que ilustre un poco lo que venimos charlando. Bueno, Que en el chat dice que nos regale otro poema, dice, hermoso poema, si es tan amable que nos regale otro. ¿qué hora es ahí en China, Santi? 8:20 de la mañana. Vamos a buscar uno de poema de resistencia, que no leí ningún poema de eso. Dale. Bueno, en sintonía de que venimos hablando de la mina y distintas cosas. Este poema lo hice. Bueno, poema de resistencia me inspiré, digamos, en la estructura, en lo que es Galeano Memoria del Fuego, donde tiene un año y un lugar, digamos, para que, como tenía que poner tantos sitios y tantos enfrentamientos y cosas, es la forma más práctica para que el lector más o menos pueda estar ubicado. Y este poema es de la Segunda Guerra, ya cuando estaba Chelemín, digamos, de Titaquín. Titaquín es el gran líder de las resistencias. Y bueno, la figura retórica, digamos, en el libro, no importa quién sea el Titaquín, lo importante es que es parte de la conducción política y el liderazgo, digamos, de Ayita. Entonces lo nombro una sola vez y después los futuros poemas, digamos, de esa guerra, lo nombro solamente Titaquín. Enero de 1633, Famatina, la Guerra Santa. El Tucumán padece uno de los periodos más represivos y sangrientos de su historia. En nombre de Dios, el general Cabrera se dedica a perseguir, secuestrar, torturar y exterminar a cientos de personas consideradas culpables de sedición contra la corona. En el cerro de Famatina, Coronilla, autoridad de su pueblo y cabeza principal de la resistencia, es descuartizado vivo entre 4 caballos. A medida que el general Cabrera avanza en su derrotero de muerte, las familias y guerreros de Famatina retroceden al amparo de las tropas rebeldes, pero al llegar a Tinogasta, el Titaquín reaparece en la arena de combate. Con gran determinación y coraje, revierte la situación defensiva de sus huestes y pasa al contraataque. Le pone un cerco al enemigo obligándolo a una vergonzosa retirada.
el general Cabrera otra vez cae en manos de un gigante, y luego de experimentar este duro fracaso, se acabarán las campañas del terror, porque abandonará las armas y su comando del sur para refugiarse en la serenidad de Santiago. Durante sus largos años en el olvido, Jerónimo Luis de Cabrera recordará más de 1000 veces aquella lección de vida aprendida con su sangre. El Famatina no se toca. Lo mismo, pasado y presente también. Bueno. Bueno, nuevamente gracias Guille, gracias a todos por sus oídos, por sus comentarios, por su participación. Enriquecen muchísimo este espacio. Eh, Otra cosa, Guille, al margen de que vos decías de pasar el PDF, creo que hay gente también que le interesa el libro, ¿no? Que hay románticos por todos lados, como nosotros, que nos gusta el objeto, ¿no? Nos gusta tenerlo ahí, pasar la página, escuchar el sonido de las páginas pasar. En ese caso, claro, tenés razón, era yo el encargado en Buenos Aires de distribuirlo, pero no me encuentro en la ciudad. Así que no se me ocurre No, cómo hacer. cualquier cosa me pueden escribir por el Instagram, plaza.guille, y ahí coordinamos también la entrega, cualquier cosa. Mirá, ahí lo puse en el chat, plaza.guille, es el Instagram, Perfecto. y ahí te pueden seguir y coordinar. Te preguntan si en Cachi, Claro, Mateo, yo iba a no decir sé, eso, hay que ir a visitarlo. hay que ir a Salta, a buscarlo. Sí, ahora actualmente vivo en Salta, pero sí, por cuestión de trabajo una vez al mes estoy en Cachi, así que... Y está bueno, bueno, muchas cosas que los venía escuchando antes de hablar. Curiosamente hace unos días me tocó con una chica que me decía de que había conocido Cachi porque pudo recorrer la plaza, la iglesia y las 2 cuadras de la redonda. Y para ella eso era conocer Cachi. Y bueno, en su momento tragué mucha saliva y bueno, después le dije que en realidad para conocer un lugar, bueno, hay que ver otras cosas, no solamente, a mí me pasó también como turista, viste que a veces uno quiere hacer muchas cosas en poco tiempo y no es la forma de conocer. Y bueno, agradecido, Ricardo y Santi, sea el cerro que suban, siempre cuídenlo, cuiden a la madre tierra y como decía mi abuela en una copla, cuando matemos a la tierra, ¿a dónde la vamos a enterrar? Eso ténganlo presente siempre. Hay que cuidar la madre tierra porque es lo único que tenemos. Muchas gracias. No se cierre. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Después esto imagino que va a demorar un tiempo hasta que se descargue la grabación y quede subido, y le subimos las presentaciones de PDF ahí al espacio del Drive. Así que bueno, nuevamente encantado de compartir con ustedes este ratito, esta mañana, esta tarde, esta noche. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Santi. Un gusto. Nos vemos. Dale, que tengan buenas noches. Gracias.